Los refinados modales de Olivia de Havilland aportaron a Hollywood un toque de glamour. When you knock at a lady's door as if it were a tavern, you deserve to wait. Ella era muy diferente a muchas de las estrellas del cine. Era el tipo de persona que Hollywood realmente valoraba. It was fortunate for you that I was here to save you. La especial sensibilidad e inteligencia que Olivia de Havilland infundía a sus personajes la convirtieron en una de las actrices favoritas del público y la crítica. Era capaz de expresar la vida interior de sus personajes en la gran pantalla. Los hacía más complejos de lo que la gran mayoría de los actores habían conseguido hacer hasta entonces. Es difícil situarla del todo y creo que eso es lo que la hace tan interesante. No encaja del todo en la personalidad estadounidense. Oh, is there no one here with sense enough to see? La belleza y elegancia de Olivia de Havilland la convirtieron en una estrella rutilante de la edad de oro de Hollywood. Era lo que los estadounidenses llaman una actriz de categoría. Olivia de Havilland nació en Tokio en 1916. Sus padres eran ingleses y estaban muy bien relacionados. Su madre había estudiado en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, aunque abandonó la interpretación cuando se casó. Y su padre era profesor de inglés en Tokio. Un año después del nacimiento de Olivia, sus padres tuvieron otra hija llamada Joan. Pero el matrimonio no era feliz y Lillian, la madre de Olivia, quería abandonar Japón. Eran unas niñas un poco enfermizas y para poder recibir la atención médica adecuada, la madre insistió en que volvieran a Inglaterra. Cuando regresaban vía Estados Unidos y llegaron a California, Joan enfermó, así que se quedaron allí. El marido decidió regresar a Tokio y ese fue el final del matrimonio. Se mudaron a un lugar llamado Saratoga, a mitad de camino entre San Francisco y Los Ángeles, un poco más cerca de San Francisco. Pero era una ciudad bastante pequeña, no era la típica gran ciudad californiana. En 1925, la madre de Olivia se casó con su segundo marido, George Fontaine, propietario de unos grandes almacenes. Joan adoptó el apellido de su padrastro, lo que quizá espoleara aún más la animosidad que condujo a la rivalidad de por vida entre Olivia y su hermana, Joan Fontaine. Hay muchas interpretaciones diferentes de las dos hermanas, pero básicamente ellas nunca se llevaron bien. ¿Y cuál fue la causa de todo eso? ¿Cuál fue la verdadera razón? Puede que la respuesta esté en el extraño tipo de educación que tuvieron. George Fontaine era en todos los aspectos un hombre muy estricto y así fue la educación de sus dos hijas. La imagen que tenemos de su hogar es la de un lugar lleno de tensiones. Creo que Joan pensaba que Olivia era la favorita de su madre y que había tenido más oportunidades para convertirse en actriz que las que ella había tenido. Sus discusiones eran terribles. Se rompían la ropa entre ellas y ese tipo de cosas. Pero quién sabe cómo empezó todo. Mientras crecía en Saratoga, Olivia heredó su amor por las artes. La madre de Olivia había sido actriz y se había formado en la RADA, por lo que probablemente aún sentía esa vocación, frustrada quizá por su matrimonio, y se la transmitió como hacen muchas madres a sus hijas. Ella solía leerles a Shakespeare tanto a Olivia como a Joan desde una edad muy temprana y alentaba a la artista y actriz que había en ellas. Tras graduarse en la escuela secundaria Los Gatos, Olivia de Havilland siguió estudiando para convertirse en profesora de inglés. Sin embargo, cuando salía de clase siguió persiguiendo sus ambiciones interpretativas. Olivia de Havilland comenzó a trabajar en el teatro poco después de graduarse en la escuela secundaria en una producción del Teatro Comunitario de Saratoga, en la obra El sueño de una noche de verano. Fue un buen comienzo para ella sobre el escenario y tuvo mucha suerte porque una noche entre el público se encontraba el director austriaco Max Reinhardt, a quien le impresionó mucho su interpretación. Max Reinhardt había sido invitado a dirigir El sueño de una noche de verano en el anfiteatro del Hollywood Bowl, y él invitó a Olivia a unirse a la producción como suplente de Hermia.
Bueno, esta es una de esas grandes historias de buena suerte. La actriz que interpretaba a Hermia en la producción de Reinhardt se retiró una semana antes del estreno, por lo que Olivia pudo interpretar a Hermia en el Hollywood Bowl para Max Reinhardt. Y lo hizo tan bien que interpretó a Hermia durante toda la temporada y cuando salieron de gira. Según cuenta la historia, fue exactamente en ese momento cuando Warner Brothers se acercó a Max Reinhardt y le dijo: vale, hagamos una versión cinematográfica de El sueño de una noche de verano. Y Max Reinhardt contestó: muy bien, aquí tengo la compañía perfecta, incluida Olivia de Havilland. Pero ella se resistió bastante, probablemente porque aún estaba convencida de que debía convertirse en profesora de inglés y que nunca sería actriz. Así que tuvieron que convencerla. Ella seguía resistiéndose, pero la Warner se enamoró tanto de ella que le ofrecieron firmar un contrato cinematográfico a sus 18 años. Olivia de Havilland hizo su debut cinematográfico en la película de Max Reinhardt en 1935, El sueño de una noche de verano. We must starve our sight from lovers' food till morrow, deep midnight. Oh, my good Lysander. Ella tenía 18 años cuando interpretó a Hermia, y su debut fue un éxito enorme. Lo mejor de Olivia de Havilland en el papel de Hermia es que transmite no solo inteligencia como actriz a una edad relativamente joven, sino una maravillosa y romántica vulnerabilidad. Ella era delicada y hermosa al mismo tiempo. Su interpretación era extraordinaria, pese a su juventud. Do not lie so near. Oh, take the sense, sweet, of my innocence. Then by your side, no bedroom me denied. For lying so, Hermia, I do not lie. Lysander riddles very prettily. But, gentle friend, for love and courtesy, lie further off. Aquel fue su primer gran éxito. Después solo tuvo que seguir su camino. En 1935, Warner Brothers eligió a Olivia de Havilland para El Capitán Blood, una película de capa y espada protagonizada por un nuevo actor nacido en Tasmania, Errol Flynn. You're extremely foolish. It might have cost you your life. It was fortunate for you that I was here to save you. I hardly consider it fortunate to be bought by anyone by the name of Bishop. You could learn a lesson in gratitude. I could thank you for not interfering. As it happens, you are hardly in a position to have anything to say about it. You may join the others belonging to my uncle, and henceforth you may take your orders from him. El Capitán Blood de 1935 fue un punto de inflexión en las carreras tanto de Olivia de Havilland como de Errol Flynn. Básicamente eran dos desconocidos. Y el estudio se arriesgaba mucho lanzando a esos dos desconocidos en una gran producción. Una película de capa y espada, pero se convirtió en un gran éxito que catapultó sus carreras. The governor would never allow it. He has the gun. Do you depend upon that? I intend to, for all it's worth. And that promises to be considerable. But, you'd hardly know about that. You've probably never had the gout. Los dos estaban maravillosos juntos y, de hecho, ella fue realmente su contrapunto en todo momento. Funcionaban bien porque tenían la capacidad de flirtear maravillosamente en la pantalla. Era como si realmente lo estuvieran pasando muy bien, y al mismo tiempo ella era lo bastante fuerte como para hacer frente a su increíble machismo. Él era un australiano rebosante de energía y con unos ojos brillantes. Y ella era muy tranquila y resuelta. Yo creo que formaban una gran pareja porque eran muy diferentes. Your slave is grateful for all marks of favor. When you forget your slavery and go so far... Now there you're mistaken. However far this slave may go, he won't forget. It's a characteristic we Irish have in common with the elephants. Era un buen contraste. Si tienes un granuja, lo que menos necesitas es otro granuja. Necesitas ese tipo de personaje estirado y remilgado. Además, la química ayudaba, como ella confesaría más tarde. Obviamente, Errol Flynn era un famoso Don Juan en Hollywood.
Olivia de Havilland contó tiempo después que estuvieron enamorados fuera de la pantalla, pero que la relación nunca se consumó. Esa química se nota en la pantalla. Flynn y de Havilland conquistaron al público y Warner eligió a la pareja para protagonizar una serie de películas. Elsa, darling, you look so lovely. I'm sorry I missed you at the house. I'm sorry too, Jeff. Why, it's been so long, I hardly know what to say to you. We'll have plenty of time now, though. I hate these separations. Después del Capitán Blood, Errol Flynn y Olivia de Havilland rodaron juntos La carga de la Brigada Ligera. Había mucha química entre ellos en la pantalla. Y yo creo que eso tiene algo que ver con que los dos estaban empezando, estaban en el mismo momento de sus carreras. Los dos habían tenido suerte con el Capitán Blood y les iban muy bien las películas de época, sobre todo las de capa y espada. Lo mejor de este tipo de emparejamientos era que podían asimilar lentamente los cambios, interpretaban personajes diferentes y en ocasiones estuvieron prometidos o implicados románticamente, y otras veces no lo estaban o no lo querían estar, y ellos conseguían de alguna manera cambiar lo suficiente esa idea de la pareja romántica en la gran pantalla en sus diferentes películas, de forma que siempre merecía la pena verlos. You needn't worry, Jeff. I shan't be seeing Perry in any case. Father's being sent to Chakotay, and of course I'll go with him. And Perry will soon forget. Yes, of course you will. That's just like you, Elsa, to understand it like that. Much sooner. En sí mismas, estas películas son clásicos. Eran una especie de, por usar un equivalente moderno, eran los éxitos de taquilla veraniegos de su época. Sin duda lo eran. Eran fastuosas, estaban llenas de decorados maravillosos. Fueron películas espléndidas en su momento y, bueno, especialmente Robin de los Bosques. Su Technicolor es simplemente glorioso. You speak of loyalty. Yes, why not? I suppose you and your band of cutthroats intend to send this treasure to Richard? You wouldn't dream of keeping it yourselves. Friends! What shall we do with this treasure? Divide it amongst ourselves? Hold it for Richard! It belongs to the king! Olivia está celestial. Si esta fue tu primera película de Robin Hood y ella tu primera Lady Marian, creo que nunca la olvidarás y compararás a todas las demás con ella. Las películas que de Havilland rodó con Errol Flynn fueron grandes éxitos de taquilla, pero la actriz comenzó a sentirse asfixiada creativamente en esos papeles. En esa época de Hollywood, interpretar esas películas de aventuras podía resultar muy frustrante, porque los hombres interpretaban a personajes fuertes y las mujeres solo al objeto amoroso. Eso resultaba menos emocionante y empezó a sentirse un poco frustrada porque su rol era puramente romántico. No hay duda de que ella quería algo mejor que ser la chica de Errol Flynn todo el tiempo, así que estaba un poco descontenta. Pero no hay duda de que esas películas la hicieron famosa en Hollywood. La oportunidad para hacer un personaje más sustancial se presentaría cuando el productor independiente David O. Selznick le ofreció un papel en su epopeya Lo que el viento se llevó. En un primer momento, Warner Brothers se opuso a esa oportunidad. You're afraid of what may happen if the war comes, aren't you? But we don't have to be afraid for us. No war can come into our world, Ashley. Whatever comes, I'll love you just as I do now, until I die. David O. Selznick la quería, pero a Warner no le apetecía que ella participara, así que hubo una pequeña discusión al respecto. Jack Warner, que la tenía bajo contrato, se resistió mucho y había un elemento que los enfrentaba y que usaron el uno contra el otro. Y al final, en un cambalache típico de los estudios de la época, llegaron a un acuerdo por el que prestaban a James Stewart a la Warner Brothers y a cambio, Olivia de Havilland podría interpretar a Melanie. Y el resto, por supuesto, ya es historia. Ella contribuyó enormemente al éxito de Lo que el viento se llevó. They're all whispering, and I just know it's about her. What's it matter what they say, Aunt Lydia? But Scarlett is living under my roof, so they all think I'm responsible for her. And for a widow to appear in public at a social gathering, every time I think of it, I feel faint. But Aunt Lydia, you know Scarlett came here only to help raise money for the cause. It was splendid of her to make the sacrifice. Anyone would think to hear you talk that she came here to dance instead of to sell things.
Ese fue su primer papel realmente sustancioso. Ella no era solo el objeto amoroso. Melanie es un gran personaje y el contrapunto a lo que Vivien Leigh hizo con Scarlett O'Hara. Melanie es todo dulzura y luz, pero Olivia de Havilland no la hizo tan simple. Es como si estuviéramos viendo a una mujer de verdad en la pantalla. Ella es elegante, serena, prácticamente una santa, pero sin perder nunca su autenticidad. Y creo que todo eso cristaliza en la escena de la fiesta, cuando entra Scarlett O'Hara, que por supuesto es una paria, y ella la recibe como si fuera su hermana. Y ese es el momento más extraordinario. What a lovely dress, Scarlett, darling. India wasn't able to come tonight. Will you be an angel? I do need you to help me receive my guests. Ella floreció de repente y podías ver la actriz que era y a la actriz en la que se iba a convertir. Olivia de Havilland obtuvo su primera nominación al Oscar como mejor actriz de reparto por su interpretación en Lo que el viento se llevó. Cuando volvió a Warner, Olivia seguía descontenta con los papeles que le ofrecía el estudio. Después de estar increíble en Lo que el viento se llevó, para ella era frustrante que no hubiera otros papeles tan sustanciosos como el de Melanie Wilkes. Pero la Warner no le ofrecía más que comedias ligeras y thrillers oscuros. Y ella sencillamente no encontraba el tipo de papeles que quería. Olivia de Havilland comenzó a rechazar los guiones que le enviaba el estudio y esperó a que Warner le ofreciera algún papel más interesante. Ya no eran solo las discusiones estériles con su agente. Ya sabes, consígueme un buen papel. Ella se mantuvo firme y se hizo famosa por sus negativas, por rechazar papeles, hasta el punto de que terminaron etiquetándola de muy complicada. La actriz recibió su segunda nominación al Oscar por el drama romántico Si no amaneciera. Well, let's cut the cake. It was a perfect madhouse back home. Nobody could believe it. And the questions they asked, how it happened and who you were and what you did, I had to make up a lot of the answers. And you ought to hear how they pronounce our name. Itsky, Bitsky, and Whiskey, Whiskey. You have to put your hand over mine, you know. What? Did you see what the kids put on the station wagon? Do they do that in Romania? Fue nominada al Oscar por Lo que el viento se llevó y luego, varios años después, lo fue por Si no amaneciera, un drama dirigido por Mitchell Lisen en el que interpretaba a una maestra de escuela. Y la crítica calificó su interpretación como muy poderosa. La sensación de pérdida y de vulnerabilidad que expresa en esa película es realmente muy profunda. Creo que algo importante acerca de su interpretación en general es que siempre consigue no solo el sentido primario del personaje, el vinculado a la letra del guión, sino que también hace aflorar, por muy bueno que sea el personaje, la vida interior del mismo a través de sus ojos. I don't think I've been too generous for those 7 days. Only perhaps when I first met you, I shouldn't have been so vain. I should have looked at your face more closely. En la ceremonia de entrega de los premios de la Academia de 1942, la rivalidad entre de Havilland y su hermana, la actriz Joan Fontaine, estuvo a punto de estallar. Ella estaba nominada como mejor actriz, pero también Joan por Sospecha de Hitchcock. Y adivinad quién ganó, Joan. Se cuenta que cuando Joan subía al escenario a recoger el premio, Olivia se levantó de un salto e intentó darle un abrazo y felicitarla, y Joan la rechazó. Para Olivia fue una verdadera humillación pública. No solo había perdido el Oscar ante su hermana sencillamente la había rechazado en público. Fue horrible. En 1942, Olivia de Havilland llevó a Warner Brothers ante los tribunales por las condiciones de su contrato con el estudio. Olivia de Havilland no lo había pasado bien en la Warner, así que cuando su contrato de 7 años estaba a punto de terminar, ella estaba entusiasmada con la idea de cambiar de aires. Pero Jack Warner tenía otra idea. Le dijo: no has trabajado a tiempo completo 7 años, rechazaste los papeles mediocres que te ofrecía, así que no estabas trabajando. Lo que pasó fue que en el transcurso de ese contrato ella estuvo voluntariamente de baja sin paga durante 1 año. Warner quiso incluir ese año en el contrato, así que básicamente le dijeron: no, aún te queda 1 año más de contrato. Ella se opuso y los llevó a los tribunales.
Fue un caso muy importante, porque lo fue para todos los actores de Hollywood. Hasta entonces ninguna estrella se había defendido nunca, incluso alguien como Bette Davis. Si el estudio le decía nos debes más tiempo, ella trabajaba más tiempo. Pero Olivia de Havilland fue valiente para llevar a la Warner ante los tribunales y decir mi contrato de 7 años ha finalizado. Hay que ponerlo en este contexto. Los estudios dirigían la industria. Aún lo siguen haciendo hasta cierto punto, pero en aquel momento los estudios eran la industria. Así que de ellos dependía que recibieras el cheque con tu paga. Olivia les ganó. Y eso le dio a muchas otras actrices que querían su libertad muchas esperanzas, porque finalmente una actriz había vencido a un estudio. Ella consiguió 2 cosas. Básicamente creó un precedente que luego se conocería como la ley de Havilland, que significaba que los estudios ya no podían seguir con esa práctica en particular. Pero en segundo lugar tuvo ciertas consecuencias negativas porque Warner entonces elaboró y distribuyó una especie de lista negra entre los estudios y ella aparecía en esa lista, por lo que le resultó un poco difícil conseguir trabajo. Fue una venganza que demuestra el poder que tenían los estudios. Debido a la influencia de Warner, de Havilland no volvería a aparecer en una pantalla durante casi 2 años. Durante el tiempo en el que no pudo trabajar, dedicó muchos esfuerzos a los veteranos de guerra. No podía trabajar para Warner y tampoco para nadie más debido al proceso judicial. Así que trabajó visitando hospitales de veteranos y hablando con las tropas. Eso la acercó aún más a su público, que la adoraba. Ella poseía una calidez genuina, era auténtica, no era un truco publicitario. Ella lo hacía porque sentía verdadera compasión por esos hombres, estuvieran o no heridos. Era muy popular, ahí estaba apoyando a los soldados cuando lo necesitaban. Cuando regresó 2 años después, firmó un contrato por 3 películas con Paramount, convirtiéndose en la imagen afín de alguien que realmente había comprendido la forma correcta de hacer las cosas. Obviamente era una persona muy fuerte. En 1946, la actriz se casó con su primer marido, Marcus Goodrich, veterano de la Marina y guionista. Con su nuevo contrato con Paramount, de Havilland comenzó a buscar el papel que siempre había deseado. En 1946, Olivia de Havilland protagonizó el drama La vida íntima de Julia Norris. Nobody. That's what scares me, Mac. There are lots of people it doesn't happen to. Only you don't think you'll ever be one of them. You got some kid idea about what being in love feels like. You expect too much. You think all of a sudden everything's going to be upside down and sky blue pink and different. Well, if it's not like that, then I don't want it. Cuando volvió a hacer películas, tuvo suerte, porque hizo un gran papel en La vida íntima de Julia Norris, fue nominada y ganó el Oscar. Es una película profundamente romántica, muy conmovedora. Está contada con flashbacks, lo cual era bastante inusual en la época. Y cuenta la historia de una mujer que tiene un hijo fuera del matrimonio y luego tiene que abandonarlo y nunca lo conoce. Ella sabe quién es él, pero él no sabe quién es ella. Esta es otra película dirigida por Mitchell Lisen. Su interpretación de una mujer que tuvo que renunciar a su hijo es muy conmovedora. I'll tell her he's mine. I'll tell everybody he's mine. No, you won't, Judy. Oh, I know this is awful for you. I'm not thinking of me. In my state of health, the scandal won't matter to me, not for long. Well, if you're worried about me and my reputation... You're grown up. I'm not thinking of you. I'm thinking of that baby. He's mine. I've got a share in him, too. He's my grandson, and he's not going to suffer for your fault. Es melodramática y quizá para los estándares modernos sea un poco exagerada, pero creo que si la vemos en el contexto de finales de los 40, es el ejemplo perfecto del tipo de historias que buscaban. Ya sabes, después de la guerra. Creo que buscaban historias apasionadas sobre hacer lo correcto, y eso es lo que es. Y ella hizo una interpretación magnífica. Don't come near me. Jody, you hate me. You've come between me and my baby, Alec. Griggsy's mine. My own. Jody. Fue un papel interesante para ella. La demostración de que había dejado de ser, bueno, la señora de Errol Flynn. Fue un gran paso adelante.
Y la prueba estaba ahí. Había llegado su momento de ganar premios de la Academia. 2 años después, fue nominada al Oscar por su papel protagonista en Nido de víboras. Don't you know me? I'm Robert, your husband, Robert. Let me go! Virginia, what's the matter? Let me go! Let me go! Let me go! Don't touch me! Don't touch me! Virginia, don't you know I love you? Love me? No, you can't make me love you. You can't make me belong to you. You can't. Virginia! I can't love you. I can't love anybody. I can't. En 1948 hizo una película titulada Nido de víboras, que es una película extraordinaria para su época, porque intentaba mostrar cómo era realmente una institución mental en Estados Unidos en ese momento. Y cuando piensas en la dulce Melanie Wilkes, piensas en un mundo que se aleja de este. Interpreta a un personaje que no sabe si debería estar allí o no, y los espectadores tenemos el dilema de no saber si realmente es una enferma mental o está atrapada en un sistema que la califica como tal. Era una interpretación arrolladora que podría haber resultado excesiva si no fuera por sus habilidades interpretativas. All right, I'll give you an easy question. I'm sure you can answer this one. How old are you? I feel sick. Come on, how old are you? Please don't shake If your you just finger at try, me. you'll help yourself and all of us. Dr. Gibbon, this must be stopped before it's too late. Stop what? Come now, come. This is easy. Take your finger away. Please take it away. Don't tell me you don't know your own age. It's really a very simple question, isn't it? Think you can answer that. Don't do that. Don't do that. Don't do that! Interpretar a personajes mentalmente trastornados siempre ha sido un camino directo, o al menos lo ha sido recientemente, hacia la gloria del Oscar. Pero esta fue una de las primeras veces que se hizo con pretensiones de veracidad. Es una interpretación extraordinaria. No hay un solo momento flojo. Y aún así ella parece un ser humano completamente diferente a casi todo lo que había hecho antes. Is this 12? Well, what did you think it was? 1? How long have I been here? Too long. Now just remember to keep your big feet off that rug and don't let me catch you again. My big feet. Una vez más, es un cambio notable de temática. Hacer una película con una visión compasiva de una institución mental era algo impensable en los años 30, incluso en los 40. Y en 1948, ella estaba cambiando y también lo hacían los tiempos. Ella fue una innovadora en muchos sentidos. Esta película ayudó a cambiar las condiciones en los hospitales psiquiátricos de la época en Estados Unidos. La heredera, que era la adaptación teatral de la novela Washington Square de Henry James, y además de gustarle mucho, le vio su potencial como película. Fue a ver al director William Wyler y le dijo: «Oye, si quieres hacer esta película, yo seré la protagonista». Y los dos se unieron y crearon La heredera. Ella actuó un poco como productora en la sombra. Sus esfuerzos para hacer realidad la película merecieron la pena, porque ganó su segundo Oscar. Para ella fue un personaje complicado en cierto sentido, porque tenía que interpretar a una mujer madura en vez de a una estrella. Increíble. Es sutil de muchas maneras, llena de matices. Otra en Hollywood, probablemente la mejor. Creo que es una de las mejores interpretaciones que he visto nunca. En 1949, Olivia de Havilland dio a luz a su primer hijo, de nombre Benjamin Goodrich. En los años 50, la actriz comenzó a alejarse de los focos. Dio un paso atrás para ser una buena madre y una persona normal en vez de ser una estrella de cine. Puede ser difícil combinar ambas cosas cuando eres tan famosa. De Havilland es muy interesante porque obviamente era una gran actriz y además de querer actuar, tenía una visión completa de la industria y podía ejercer otros roles diferentes. Pero al mismo tiempo no estaba obsesionada con el estrellato. Eso no le importaba mucho. Por supuesto quería conseguir buenos papeles, pero no era lo más importante. De hecho, sí le apeteció tomarse un año libre para ser un ser humano normal y dedicarse a la maternidad.
Era una gran estrella, no había ninguna duda al respecto. La gente, cuando había un papel complicado de una mujer de mediana edad, pensaban en Olivia, de eso no hay duda. Ella hizo Romeo y Julieta en Broadway y participó en varias películas más, pero yo creo que para entonces ya se había empezado a cansar de su carrera. Olivia de Havilland y Marcus Goodrich se divorciaron en 1953. 2 años más tarde, de Havilland se casó con su segundo marido, el periodista francés Pierre Galland. Se casó en 1955 con Pierre Galland. Tuvieron un hijo juntos y enseguida se mudaron a París, un lugar que a ella evidentemente le encantaba y en el que vivió el resto de su vida. Creo que ese cambio probablemente fue lo mejor que podía pasarle. Se alejó de la parte dura del negocio de Hollywood, que era lo que menos le gustaba del cine. Y también creo que los franceses se sintieron muy honrados de que eligiera vivir entre ellos, porque sabían quién era y adoraban su trabajo. De alguna forma, ella nunca cuidó su carrera igual que hacían otras actrices. En cierto modo, eligió el camino de ser madre y esposa y separó eso de su carrera como actriz. Pero eso tuvo otra consecuencia, al desaparecer de la escena hollywoodiense. Y es que el trabajo empezó a decaer un poco. Galland y de Havilland se separaron en 1962, pero no se divorciaron oficialmente hasta 1979. En 1964, Olivia de Havilland trabajó junto a su amiga de toda la vida, Bette Davis, en Canción de cuna para un cadáver. Charlotte, that's enough. Let her talk to her if insulting me gives her any satisfaction. When you first came here, Papa took you downtown and bought your whole new wardrobe. Does it insult you to remember that? Yes, I remember you took your poor up-north cousin downtown for a whole new wardrobe. Down to a sleazy store he wouldn't even let you set foot in. Oh, that wasn't good enough for you. Papa didn't give you enough. Well, maybe that's what you came back here for, to get the rest of Papa's money. Canción de cuna para un cadáver es una especie de thriller gótico sureño muy intenso, que en cierta manera raya casi en una película de terror. Es muy de su época y, por supuesto, Bette Davis es el centro, como tenía que ser en todas las películas de ese tipo. Probablemente, lo más interesante del papel de Olivia de Havilland es que ella sea la villana y que todo gire en torno a unos hechos del pasado por los que Bette Davis fue acusada de un asesinato que no cometió. Y luego revisitamos la historia años más tarde cuando está prácticamente recluida en su casa. Tuvieron que insistir mucho para que aceptara interpretar su papel en Canción de cuna para un cadáver. Su amiga Bette Davis la recomendó para el papel. Olivia de Havilland no estaba segura de que fuera su tipo de personaje. El director Robert Aldrich fue a visitarla y le costó 4 días convencerla. Ma'am, what are you doing? Charlotte, I'm taking you away from here today. No. You and I have talked it over. We found a place where you'll be real comfortable. No, I won't go. You have to go before next Monday anyway. No, I won't go now. Now while Jewel Mayhew's still down there, I won't have her see me driven off my own place. Would you rather she sees you arrested and taken off to jail? Luke Standish wouldn't do that. There'll be policemen and reporters and photographers everywhere. Es un personaje fantástico para Olivia de Havilland y resulta aún más interesante porque es compasivo por naturaleza, mientras que el de Bette Davis es más pendenciero y complicado. De forma que tus simpatías se dirigen al personaje equivocado, y creo que eso es con lo que se juega y lo que las dos actrices aprovechan. You just can't keep hogs away from the trough, can you? I come to get my things. Is my cousin one of your things? I'm taking her out of here. Away from you. The only thing you're taking out of here is you. Es uno de esos pequeños y fantásticos thrillers casi desconocidos, de principios de los 60 que merecen la pena. Olivia de Havilland siguió siendo muy selectiva con la elección de sus papeles. En los siguientes 12 años solo intervino en 2 películas. Su vida en París estaba muy lejos de la comunidad cinematográfica. Ella formaba parte de la escena artística, de una escena cultural que era muy rica. Así que si tenía que hacer una película, la haría por placer, o quizás la haría por dinero. Pero ya no era una actriz a tiempo completo o una actriz de carrera, que es una manera mejor de decirlo.
Tal vez fuera una especie de eco de sus días bajo contrato con Warner Brothers. Creo que le gustó la idea de que podía elegir. Y ella se hacía mayor y los papeles probablemente eran más escasos. Pero la televisión en aquella época ofrecía buenos trabajos para muchos actores y actrices mayores. La televisión y el teatro, que por supuesto fue su primer amor, le seguían ofreciendo oportunidades y papeles interesantes. Y eso le dio la oportunidad de mantener su perfil. Would you care to see the present I'm taking to the museum? Well, I certainly would. I don't know what I'd do if you'd said no. Oh, how beautiful. Oh, Nicky, it is good to see you. Una de las películas que hizo al final de su carrera fue Aeropuerto 77, en la que hizo un pequeño papel, una especie de cameo, y lo hizo muy bien. Es divertido pensar en esa diosa de la Edad de Oro, Olivia de Havilland, en Aeropuerto 77. Una de esas películas de desastres que a todos nos encantan en secreto. Salían muchas estrellas. De hecho, en ella trabajó con actores como Jack Lemmon y Jimmy Stewart. Aeropuerto 77 y toda la época de Irving Allen tuvo tintes casi humorísticos. Era casi como un retiro dorado para todas las estrellas de los años 40 y 50, y en el caso de Olivia de Havilland, incluso de los años 30 y antes. Son películas para disfrutar, como también, por ejemplo, las grandes producciones navideñas, en las que podías encontrar estrellas a las que ponían en esas situaciones extremas que reflejaban el cine de la época. The children, are they all right? Yes, yes, they're fine. Now you just lie back and let me take care of you. Creo que para sorpresa de todos e incluso de ella misma fue un gran éxito comercial. Puede decirse que de una forma curiosa, casi accidentalmente, la devolvió al estrellato. La devolvió al mundo moderno. No era la mejor actuación de su carrera, solo era un grupo interesante de actores que trabajaban en proyectos de gran éxito comercial. Aunque después seguiría trabajando para la televisión, Olivia de Havilland protagonizó su última obra teatral en 1978. El misterio de Ana. La verdad es que no es una película muy buena, sino bastante sensiblera. Sin embargo, ella está maravillosa. Era el canto del cisne de una actriz extraordinaria. Puede que no fuera un gran personaje, pero eso realmente no importa porque merece la pena ver toda la película solo por verla a ella. Y no hay duda de que lo que le dio a la película fue categoría. For 13 years, I sat beside my husband on the throne of Russia. We had 3 sons. All of them are gone. Anastasia fue un gran papel para ella, pero creo que los años 70 y 80 fueron los de su jubilación, o al menos no llevaba vida de actriz profesional. Se había alejado de todo eso, y si hacía algún papel, ya no era tan importante. Era una especie de excepción y no la regla. En 1988, Olivia de Havilland haría su última aparición en la gran pantalla y luego siguió viviendo en París. Se retiró de la interpretación y siguió viviendo en la ciudad de sus sueños. Se dice que escribiendo una autobiografía. Llevó una vida muy discreta, con la excepción de alguna aparición ocasional. Vivió una vida comprometida con el mundo. No hizo como Greta Garbo, que llegó a convertirse prácticamente en una reclusa. Llevó una vida relajada, disfrutando de un momento interesante en su hogar, rodeada del tipo de cosas que le siguieron interesando. El arte, la conversación, el cine. Hizo una de sus escasas apariciones para presentar la 75ª gala de los premios de la Academia. En 2003 apareció como presentadora en los premios de la Academia y en cuanto subió al escenario, el público la recibió de pie con una ovación de 4 minutos. Cuando llegó y subió al escenario, fue como, Dios mío, si es Olivia de Havilland. Una mujer muy hermosa, obviamente mayor, que suponía la encarnación de una era de Hollywood que ya había desaparecido. Una de las pocas de esa época.
Había trabajado con Errol Flynn y allí estaba, subiendo al escenario en 2003. Olivia de Havilland solo apareció desde entonces en público en contadas ocasiones para recibir premios y homenajes por todo el mundo. Entre esas apariciones públicas está, por ejemplo, la de los premios César de 2011 en Francia, donde fue recibida con una cerrada ovación y recibió la más alta distinción por su contribución a las artes en Francia. Creo que esos galardones demuestran el tremendo respeto que se tiene por su obra. Mr. Townsend, you are very bold. Olivia de Havilland probablemente será recordada como una actriz de raza, una mujer hermosa que fue capaz de dar vida en la pantalla a almas bellas sin hacer que resultaran aburridas. Melanie Wilkes podría haber resultado un poco falsa si la hubiera interpretado otra actriz, pero ella le dio vida como una mujer de verdad. Como actriz, creo que elevó la interpretación en la gran pantalla a un nuevo nivel. Pero lo mejor de Olivia de Havilland es que lo hizo sin ego, y eso es lo que la distingue como alguien realmente especial. Esa serenidad interior, esa dignidad y esa capacidad para meterse en la piel de un personaje y hacerlo completamente creíble. You're making one mistake. I asked him to marry me. Probablemente los estudios pensaran que no ganarían mucho dinero con una actriz así, pero que sería alguien que les daría prestigio. Y efectivamente se lo dio a todas las personas para las que trabajó como actriz, en tanto que nunca hizo una mala interpretación. No recuerdo una sola mala de ella, y sin embargo puedo recordar muchas buenas.